Hola amigos, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este momento, este espacio de diálogo, donde a través de lo que la palabra de Dios, la Biblia, los evangelios especialmente, nos dicen, aprendemos a conocer a Jesús, a ese Dios real que caminó entre nosotros y a aquellos que fueron seguidores de Jesús, que fueron transformados. Experimentaron la misma transformación como seres humanos que cada uno de nosotros puede experimentar. Hemos estado hablando de Pedro, hemos hablado también de Andrés, hemos hablado de Juan, ¿sí? Hemos hablado de Santiago, hemos estado hablando de cada uno de ellos. Hoy quiero hablaros acerca del que siempre es mencionado en el quinto lugar, Felipe. Para rastrear a Felipe tenemos que ir simplemente a los evangelios sinópticos y solo una vez aparece en el libro de Hechos. En los evangelios siempre cuando se muestra el orden de los apóstoles que acompañan a Jesús aparece en quinto lugar, tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas cuando se hace alguna mención. Pero es en el evangelio de Juan donde nosotros encontramos más menciones acerca de Felipe. Cuando empezamos a ver el carácter de Felipe, cómo era Felipe, descubrimos algunas cosas que son sumamente interesantes. Lo primero que descubrimos, basado en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, es que él ya era un seguidor de Juan el Bautista. Como seguidor de Juan el Bautista, evidentemente también había experimentado un proceso de cambio en su vida. Se había sentido motivado al arrepentimiento por la predicación de Juan el Bautista e impactado por el ministerio de Juan, se había transformado en un discípulo de Juan el Bautista. Parece también, por lo que nos relata el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que Felipe era un conocedor de las Escrituras. Esto es muy interesante, porque en aquella época la mayoría de las personas no tenía un conocimiento profundo de las Escrituras. A ver, es cierto que dentro del judaísmo se enseñaban las Escrituras. Y es cierto que en las sinagogas y luego en las escuelas rabínicas las personas se podían formar de una manera profunda en el conocimiento de las Escrituras. Pero la mayoría de las personas aprendía lo básico, lo que era necesario para su vida diaria. Y eso lo aprendía escuchando lo que se leía en las sinagogas. O sea, la repetición constante de las Escrituras pues los iba formando ellos. Pero no es que ellos memorizaran necesariamente grandes porciones de las Escrituras. Algunos sí lo hacían, pero la mayoría no. En el caso de Felipe, descubrimos que él parece que conocía bastante las Escrituras. Porque cuando él escucha que Juan dice de Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego cuando él va y habla con otros, en este caso con Natanael, al que él llevará y lo presentará delante de Jesús, y será uno de los seguidores, también uno de los primeros seguidores de Jesús, le dice, hemos hallado al Mesías, del cual escribió Moisés en la ley y también se escribió en los profetas. Con lo cual, evidentemente, él tenía un conocimiento de los escritos de Moisés, de los escritos profetas, de la ley, de todos los escritos del Antiguo Testamento. Quiere decir que él conocía las Escrituras. Y aquí viene lo primero que es sumamente interesante del carácter de Felipe. Conocía la Escritura. ¿Significa eso que él tenía una comprensión de las Escrituras? Porque sabes, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me estás escuchando, conocer la Escritura, aún poder repetirla de memoria, no significa que nosotros hayamos entendido correctamente las Escrituras. Esto lo vemos claramente en algunas ilustraciones y ejemplos de la Escritura. Cuando otro Felipe, no confundirlo con este, Felipe el diácono, uno de los 7 diáconos, se encuentra con un funcionario de la reina de Etiopía que era creyente en el Dios verdadero, leyendo el rollo del libro de Isaías, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, no puedo entender si alguno no me explica. Leer la Escritura, conocerla, repetirla de memoria, no significa realmente haberla comprendido. Lo mismo vemos en el caso de los dirigentes del pueblo de Israel. Podían decir hasta el lugar del nacimiento del Mesías, pero cuando el Mesías vino, no le reconocieron como tal. Así pues, el conocimiento memotécnico de las Escrituras, el poder repetirlas de memoria, el poder estar familiarizados con ellas, no significa necesariamente entenderlas y mucho menos conocer a Jesús. En este caso, Felipe tuvo que experimentar un proceso a través del cual llegó a conocer a Jesús
y realmente pudo transformarse en un instrumento poderoso en las manos de Jesús. Probablemente algunos de nosotros hemos leído la Biblia, conocemos la Escritura, podemos repetir de memoria grandes porciones de las Escrituras, pero ¿realmente hemos conocido a Jesús? ¿Realmente tenemos una experiencia con Él? ¿Realmente hemos sido transformados por Cristo en nuestras vidas? ¿O nuestro conocimiento es teológico, teórico, pero realmente no se ha transformado en una realidad viviente en cada uno de nosotros? Lo segundo que nosotros descubrimos de Felipe es que era un hombre sumamente práctico y realista, bastante racional en este sentido, porque hay otro relato en los evangelios donde nosotros vemos que en el evangelio de Juan también, cuando Jesús tiene que alimentar a una gran multitud de personas, le dice a Felipe: ve a comprar pan, vayan a comprar pan. Se dirige a Felipe y le dice: vayan a comprar pan para toda esta gente. Felipe automáticamente ve a esas más de 5.000 personas que hay delante de él y le dice: no alcanzaría el salario que gana prácticamente en un año una persona para alimentar a toda esta multitud. Necesitaríamos más de 200 denarios para pagar todo el pan que necesitamos comprar para esta gente. Es casi lo que gana prácticamente en un año, o casi en un año, una persona, lo que ganaba en esa época. Así que Felipe era muy práctico, era muy racional. Cuando él ve a la multitud, ¿qué es lo que pasa? Simplemente dice: esto es imposible. Así que lo segundo que nosotros encontramos de Felipe es que le costaba ver más allá de lo evidente. Le costaba andar por fe. Le costaba realmente ver el poder de Dios en su vida. Esto nos puede ocurrir a nosotros también. Cuando vemos alguna situación humanamente que no entra dentro de nuestra capacidad racional, automáticamente decimos: esto es imposible. Somos muchas veces bastante racionalistas, bastante pragmáticos, como lo era Felipe, y creemos que de alguna manera es imposible lo que Dios nos está proponiendo. Esto le pasaba a Felipe. Así que encontramos que Felipe no solo tenía un conocimiento teórico de las Escrituras, sino que por otra parte era un hombre pragmático, racionalista y a veces incluso ingenuo de la capacidad que tenía Dios para poder obrar milagros. Y esto también es algo que nos puede ocurrir a nosotros. Mucho más hoy que vivimos en esta sociedad científico-tecnológica, donde todo tiene que ser explicado de alguna manera a través de la ciencia, a través de la razón. Nos cuesta mucho el creer realmente con esa fe infantil, yo diría incluso de un niño, tal vez ingenua, de que Dios realmente tiene poder para solucionar todas las cosas. Cuando vemos algo, como Felipe, respondemos: esto es imposible. Ni haciendo tal o cual inversión, ni haciendo esto o aquello, esto sería posible. Lo tercero que nosotros descubrimos en Felipe, que llama también poderosamente la atención, es en el momento de la última cena. Ahí están los apóstoles, ahí está Jesús, y ahí está Felipe. Y Felipe en un momento le hace una pregunta a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le mira y le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo otro que nos muestra esta intervención de Felipe y la respuesta de Jesús es que Felipe estaba al lado de Jesús, pero lejos de Cristo. Al lado de Jesús, pero lejos de Cristo. Lo miraba, lo contemplaba, lo escuchaba, pero no lo había descubierto. Probablemente muchos de nosotros hemos estado durante mucho tiempo al lado de Jesús, de ese Jesús que nos han presentado a través de las escuelas dominicales, las escuelas sabáticas, a través de muchos sermones, de ese Jesús del cual se nos habla de diferentes maneras, pero no lo hemos conocido. Y mira que Felipe llevaba 3 años y medio al lado de Jesús y no había descubierto que el que estaba delante de él era Dios hecho hombre, era la misma imagen del Padre. No se daba cuenta quién era realmente el que estaba ante él. Y esto es algo que también nos puede ocurrir a nosotros. Podemos estar cerca de un conocimiento histórico, teórico, religioso, denominacional de Jesús, pero no haber conocido al Cristo de las Escrituras, a ese Dios hecho hombre, que en cada uno de sus actos, enseñanzas y palabras nos reveló el amor de Dios, porque si para algo bajó Dios a esta tierra, es para mostrarnos que Él es amor. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas en este día, nosotros no somos muy diferentes a Felipe. Felipe tuvo que experimentar
constantemente una entrega al Señor. También se arrepintió de abandonarlo porque estaba entre aquellos que lo dejó cuando él fue tomado prisionero en el huerto de Getsemaní. Contempló de lejos la muerte de Cristo en la cruz, pero también vemos que él luego estuvo al lado de Jesús cuando Cristo resucitó, escuchó hablar del reino de Dios, recomprendió las Escrituras, se entregó más plenamente al Señor, recibió el bautismo del Espíritu Santo. A partir de ahí ya no podemos rastrear en las Escrituras a Felipe, pero sí podemos ir a antiguas tradiciones, leyendas que nos hablan acerca de él. ¿Cuán fidedignas son? No lo sabemos, pero los que nos dedicamos a la historia sabemos que la mayoría de las leyendas pueden tener algún trasfondo histórico. De hecho, cuando estudiamos historia sabemos que todas esas cosas que se cuentan como leyendas pueden haber tenido algún trasfondo histórico que es cierto, luego fue distorsionado. En el caso de Felipe es probable, hay varias fuentes, unas apócrifas y otras que no las podemos denominar apócrifas, que nos hablan acerca de Felipe. Lo que sí sabemos es que probablemente él predicó no solo en Jerusalén, sino que luego estuvo en Grecia y pareciera que llegó hasta Turquía. Y allí, en la ciudad de Hierápolis, él murió como mártir, entregó su vida como mártir y murió también crucificado. Hasta ahí podemos decir lo que sabemos de él. El hombre que conocía las Escrituras de manera teórica, el hombre que conocía las Escrituras de memoria, pero no había conocido al Cristo de la revelación, el hombre que era tremendamente pragmático, el hombre racional, el hombre que incluso estando al lado de Jesús no lo comprendía y no lo entendía, finalmente fue transformado por la gracia de Dios y tuvo una entrega plena, absoluta a Jesús, y bajo el poder del Espíritu Santo se transformó en un predicador, en un misionero que, como otros, entregó su vida por Jesús. Si en algún sentido tú te pareces a Felipe, hay buenas nuevas para ti. Tu vida también puede ser transformada. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.